Hello, everybody. Hello, teacher. Hola, profe. Hi. Hi for everyone. Well, I need to everybody turn your cameras on. Matías, Giovanni, Carlos Santiago, Juan Pablo, active your cameras, please. Profe, acuérdate que la mía no funciona bien. Ujú. Ayer no estaba funcionando, No, ¿verdad? Yo la vi prendida. Yo no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. Bueno, en fin. Juan Pablo sí no me ha dicho nada de cámara, ni de Andrea, ni Laura. creo que Juan Pablo tiene el micrófono dañado. Pero el micrófono. El micrófono. Y la cámara sí le sirve. Sin cámara, sin micrófono. Imagínense. Bueno, en fin. Vamos a comenzar. De nuevo vamos a ir a la lectura. Ahora sí voy a empezar a llamar personas porque pues, no me dijeron, profe, yo quiero. Entonces, vamos a llamar a algunos que no han participado para que puedan revisar su pronunciación y todo eso. Vamos con número 20. Ospina no vino. Número 12. González Danilo. Danilo, are you there? Danilo. Oye, Danilo se fue. Volvió. Bien, entonces vamos con 8. García Juan Pablo, ¿está por ahí? Ahí dice que no le funciona el micrófono. Bueno. Medina Juan Fernando, ¿está por ahí? Tampoco. Chicos, se desaparecen. Arisa Juan Esteban, yo sé que sí está por ahí, yo lo vi. ¿Leo eso? Yes, you're going to read this part. There are no switchboard operators today. However, new technology means many kinds of service are provided by call center operator. People can perform bank operation, ask for medical advice, buy travel tickets, and get many other services by phone. On operator can receive hundreds of calls a day. They work very hard and always have to begin and patient with customers. Ok, muy bien, muy bien. Buena pronunciación en la mayoría de las palabras. Voy a hacerte algunas correcciones por acá. Operators, todavía no hemos dado con esa palabra. Operators. También por acá la palabra means, con I, means. Kinds, por acá la dijiste 2 veces. Habían 2 kinds, no me acuerdo dónde está la otra. Acá, kind, kinds, kind.
Services. Provided también, esta palabra. Aquí volviste, dijiste mal. Operators. También por acá, la palabra esta que leen a veces como buy, se lee como buy, buy, como bye bye. Entonces, buy. Listo, como si fuera una buy travel tickets. ¿Qué otra? Por acá, one. Tú dijiste on. Recordemos one, uno, en inglés, one. Y por acá, receive, receive, receive. Bien, entonces tener cuidado pues con ese tipo de pronunciación e irlo corrigiendo cada vez más. ¿Listo? Me dicen por acá, profe, necesito apagar la cámara. Es que necesito hacer algo, como que ¿no tuvieron 15 minutos para hacerlo? Esperaron a la clase. No, 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 no. Parece el colmo. Bien, vamos con otra persona. Número 6. Número 6 es Fontecha Juanita. Fontecha Medina Juanita. ¿Está por ahí, Juanita? Sí, señor. Ah, listo. Entonces, vas a leer la siguiente parte. Desde what hasta clothing. Okay. What are fashion cover clothes made in the pants? Men's and women's suits, shirts, pants, coats, and other clothes were made to fit the size and taste of individual customers. These were done via meticulous professional Kyle a Taylor. The measurements, posture, and body shape were altered in order to make a key piece of clothing. Nice. Good job, Juanita. Very good. Let's remember the pronunciations of some words. For example, here you can say, instead of say what about, you can say something like what about, what about, como si fuera casi que una T, esta R. Esta T sería como una R. Al revés, se me confundieron las palabras. What about, what about. Bien. Por acá, recordar la pronunciación del by. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá. By. También la pronunciación del cold, no callet ni callet, sino cold. Measurements, una palabra difícil. Measurements. Y las palabras shape y unique. Unique piece of clothing. Muy bien, Juanita, buen trabajo. Vamos con, ¿será que ya se acabó? Ah, no, no se acabó. Quedan 2 páginas. Vamos con otra persona. Número 7, number 7, Galeano Santiago. ¿Está por ahí, Galeano? Santiago Galeano, ¿no está? ¿O no quiere leer? Vamos entonces con 25. Rojas Laino Matías, ¿está por ahí? Sí, profe. Listo, entonces vas a leer esta parte, ¿vale? Clothes. Clothes are now in hook workshop by machinists. The things are based on pre-made patterns. On clothes are made in many sizes and color on production line. Young people are often hired to operate the machines.
Sigue y termina. Nearly. Nearly all the clothes you see in stores and malls are made in these factories. Tailors are not yet extinct, but they are disappearing fast. Nice job, Rojas. There are some mistakes on your pronunciation in some words like quizás esto la che aquí a veces se pronuncia como che en inglés, pero en este caso suena casi como una Q. Entonces, by machinist. Por acá la palabra based on. También la palabra production. Recordar que todas las que terminan en tion suenan como shon. ¿Listo? Production. Y va a tocar hacer una pronunciación de todas las formas de operate, porque la han estado pronunciando casi todos mal. Operate, operation, operator, ¿sí? Operate, operation, operator. ¿Bien? Machines, machinist. Por acá donde dice stores, recordemos que la última E no se pronuncia, entonces quedaría como stores, no stores, stores. Y por acá la palabra, ¿cuál era la otra? Ay, se me perdió cuál era la otra. Ah, ya, la última, esta penúltima. Disappearing, suena como una I. Disappearing. ¿Bien? Bien, buen trabajo, Rojas. Has mejorado bastante. Vamos con otra persona. No, esta ya era la última. Bueno, entonces, ya que era la última, vamos a hacer aquí el proceso de comprensión, comprehension check. Si tienen ahí en sus librillos pequeños, la van a encontrar también. Dice, underline the correct options. A lamplighter could like thousands, hundreds of likes every hour. And I say, do you remember the content of this test? ¿Recuerdan el contenido de este texto? ¿O solamente lo leímos? Solamente lo leímos por encimita. Ese fue el que yo leí. Sí, solamente por encimita, hasta ahora. Ya me di cuenta de lo que leí por la Bueno, semana. creo que sí lo leímos, pero entonces fue una lectura superficial. ¿Qué es eso? Pues cuando leemos todo como por encima, pero no leemos las letras, ni tras las letras, ¿sí? Ni el contenido, ni interpretamos. Pero eso es normal cuando estamos leyendo en inglés. Pasa cuando los niños cuando los niños están aprendiendo a leer, que ellos leen la palabra o los ponen a leer las palabras, pero ellos no interpretan, porque hasta ahorita están haciendo un proceso, ¿vale? Entonces vamos a hacer ese proceso de sinapsis, de comprensión de este texto, pero vamos a hacerlo mediante la traducción, ¿vale? Entonces, ya este es un proceso un poco más complejo, el de traducción. Ustedes dirán, uy, no, es más difícil la pronunciación, pero no. A mí me parece que es mucho más difícil el traducir un texto completo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, dice por acá, how have jobs changed over the centuries? ¿Cómo han cambiado los trabajos a lo largo de los siglos? Some jobs from the past were completely different to jobs today. ¿Qué están diciendo acá? O al menos, ¿qué se puede interpretar de toda esta frase, desde some hasta today? Chicos, ¿qué podemos decir?
Tocar llamar otra vez a personas acá. ¿Y qué pasa con los chicos que tienen cámara desactivada? Todos por allá, Magda, Paula García, Juan Fernando Medina, Gabriela Tolosa, María José Portilla, David Marín. ¿Qué pasa, chicos, que tienen cámara desactivada? No me han dicho, profe, tengo tal excusa, profe, es que no puedo. Matías, Carlos. Profe, Ah, verdad que Carlos, sí. Bien. Bueno, entonces, la idea de leer esto es que ustedes no me traduzcan palabra por palabra, porque eso sería algo complicado. Pero ustedes pueden tener un texto como estos en un examen tipo de IFES y simplemente lo pueden leer con las palabras que ya conocen, ¿sí? Si es que conocen algunas palabras, ¿no? Entonces, basados en esto, pues asimismo hacemos una lectura, si bien no sea completa, pues al menos que nos va a dar algunas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, acá dice, some jobs from the past were completely different to jobs today. Bien, vamos a hacer una interpretación de cada una de las palabras. ¿Qué palabras conocen? Some, ¿la conocen? ¿Qué significa some? Supongo yo. Algunos. Bueno, por acá solo me contestó una persona. Dejemos azul para las palabras que conocen, rojo para las que medio conocen. Entonces, some. Jobs. ¿Qué? Trabajos. Trabajos. Muy bien, trabajos. Yo creo que esa palabra la conocen bien. Esta no la conoce muy bien. From the past, del past. El pasado, Otra palabra que conocen muy bien, pasado. Where, la deberían conocer, porque ya fueron. Completamente, completely, de sobra la conocen, ¿cierto? Diferente, different, porque se parece. Otra vez trabajos. Y la palabra hoy. Bien, entonces ¿de qué podemos interpretar de estas frases que van desde aquí hasta aquí? ¿Qué podemos interpretar por todo eso? Que hay, bueno, trabajos, digamos que no conocemos esta palabra, entonces, trabajos, pasado, completamente diferentes trabajos hoy. Ah, ¿podemos hacer una interpretación? Obvio que sí. Entonces, algo así como los trabajos en el pasado eran diferentes a los trabajos de hoy, ¿sí? Y ya estamos haciendo una interpretación textual, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos, o digamos que dicen ustedes, es que yo no soy tan bueno para la traducción o yo no soy tan bueno para leer. No es que seas malo, es que tienes que reconocer las palabras que ya conoces, ¿sí? Y empezar desde ahí, a hacer ese proceso. Y obviamente las palabras que no conoces, irlas siempre que se pueda traduciendo, conociendo, si las pueden escribir mucho mejor. Entonces, vamos ahora desde aquí, desde some hasta neighborhood. ¿Qué palabras se conocen de acá? Some, ya la conocemos entonces porque ya la hemos estudiado, entonces algunos, esta no la conocemos, existen, entonces También example. es for example, que ya la hemos usado. ¿Cuál más? 1980, Limelighter, esa no la conocen, Employed. In order to light up a neighborhood. Bueno, aquí hay varias palabras que pueden ser desconocidas. Pues algunos no
existen, este anymore significa más. O algunos de ellos no existen más, o sea, ya no existen. Algunos de ellos, refiriéndonos a qué, a los trabajos, ¿no? Algunos de estos trabajos ya no existen. Por ejemplo, en 1800, lamplighter, ¿qué puede significar ese lamp? Pues no sé, por la imagen podemos decir que lamp, ya sabemos que es lámpara, lighter, que es luz, ¿no? Entonces, lamplighter puede ser esa persona que y apaga las luces, ¿sí? De las calles, o prendía, porque eso ya no se hace. Entonces, algunos de ellos ya no existen. Por ejemplo, en 1800, un lamparero, podemos decir lamparero, era empleado, esto significa empleado, employed. In order to es una expresión que puede significar algo como con el fin de. Era empleado para iluminar el neighborhood, vecindario. Bien, de pronto aquí sí había más palabras que no conocía. Por acá me imagino que sí conocen la palabra hundreds. ¿Qué significa la palabra hundreds? Tengo hambre. No. Hundred 100, significa el ¿Cientos? que tiene dos significados. Muy bien. 100, Entonces, si 100 es hundred, entonces hundreds puede significar algo así como cientos. Entonces, cientos de... Luces. Eso, entonces cientos de luces fueron... eran cambiadas, lit. Esa palabra no la conozco yo. Y eran cambiadas. No sé, la verdad nunca la he escuchado. Creo que es la palabra instalar. Ya, lit. Una hora. Encendidas. Entonces, En una hora, cientos de luces Encendidas por eran encendidas en horas. en una hora con ese pole es como un palo, un poste. The lamplighter, ya sabemos que el lamplighter, ¿cierto? El lamparero. Siempre, yo creo que conocemos la palabra siempre. Con el fin de ella la conocimos. Reemplazar candles or refill gas or oil. Candles es velas o el gas que se le coloca ahí o aceite. Entonces, cientos de luces eran cambiadas en una hora o encendidas en una hora con un poste, con un palo. El lamparero siempre llevaba, de pronto palabras que no conocían, llevaba una escalera con el fin de reemplazar las velas o rellenar de gas o aceite. Bien, ahí vamos entendiendo la totalidad del texto. Continuamos acá con la siguiente parte. Ya nos vamos al presente. Dice, en estos días, these days, vamos a ver qué tantas palabras de acá conocen. These days, control centers. Entonces, these days, energy control centers. Estos días, energía, control, centros de control. Podemos entender algo como, en estos días, la energía se maneja, ¿sí? O Perforar. ¿Qué? ¿Perforar? No. En estos días, el manejo de la energía se realiza en los centros de control.
control centers. Esa palabra no es muy difícil. En estos centros, la energía para un, ¿qué significa building? Comprar, no. Am, Building. Pastor, dice, ese sí es clasificado. Bueno, building es, ustedes saben que la palabra build significa construir, pero la palabra building significa una especie de construcción, ¿sí? Un edificio. Entonces, la energía para un edificio, fábrica, pueblo o ciudad es monitoreada, me imagino que conocerán esta palabra, monitoreada y controlada Por Hachi. por Hachi. qualified operators. ¿Qué significará esta secuencia de palabras? Qualified operators. Porque allí eso no está muy bonito. ¿Cómo? ¿Cómo traducirían ustedes qualified operators? ¿Qué me podría dar la respuesta? Operadores calificados. Muy bien, operadores calificados Ah, e ingenieros. Ellos detectan short circuits. los circuitos Short circuits. que detectan los ¿Qué significa short? Pequeños circuitos. Cortocircuitos. Cortocircuitos. Muy bien, cortocircuitos. que se equipan, Equipment failure. ¿Qué significará? ¿A qué puede parecer la palabra failure? Failure. Hay una palabra muy parecida que son fallas. ¿Listo? Entonces, equipment failure sería fallas de equipamiento y accidents. Fácil, accidentes. Ellos los responden, o digamos que podemos aquí cambiar por, ellos los manejan en un tiempo muy corto para maximizar la seguridad y minimizar el daño. Bien, ahí vamos viendo cómo se van resolviendo cada una de estas. Bueno, ya no voy a hacer más este proceso aquí de señalar, simplemente vamos a ir leyendo. How did people get the news in the past? How did people get the news in the past? ¿Cómo la gente podía tener noticias en el pasado o tener las noticias en el pasado? The job was done by a town crier. El trabajo era hecho por un, ¿cómo le digo? Es como el gritón de la ciudad o el pregonero, le dicen el pregonero, ¿sí? O sea, anteriormente existía mucho esa palabra, era el pregonero era la persona que informaba las cosas, pero no lo hacía mediante un periódico, mediante papel, sino saliendo y corriendo y gritando cosas a las casas para que toda la gente se informara acerca de ciertos eventos. Entonces, el trabajo era hecho por un pregonero. La mayoría de la gente no podía leer o escribir. Así que los pregoneros les informaban de las noticias locales, de las leyes locales, de las advertencias o de los días de mercado. Ellos tocaban una campana de mano para atraer a la gente, atraer la atención de la gente. Entonces,
se paraban, no sé, en la mitad de las plazas y empezaban a tocar esa vaina, tilín, 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 y la gente pues se acercaba a oír lo que tenía que decir el pregonero. Entonces, in the 1800s, en los 1800, algunos pregoneros terminaron o finalizaron sus proclamaciones con la frase "and all is well", y todo está bien. Continuamos. Dice por acá, although the literacy. Además, el proceso de literacy es como alfabetización. O sea, no se parece en nada a la palabra, pero es la palabra alfabetización, que no sé si ustedes sepan qué significa alfabetización. ¿Alguno sabe? ¿No? Alfabetizar es prácticamente enseñar a leer y a escribir a una persona. Entonces, además, la alfabetización en la mayoría de los países está ahora por encima del 50%. Mucha gente no tiene suficiente tiempo para leer las noticias. Esta es una de las razones por la que la información es importante, o es importante comunicar la información a través de los medios masivos como la radio, la televisión o el internet. En estos días, las noticias locales e internacionales son proporcionadas por los newscasters, es como periodistas. Este trabajo, un momentito. Newscaster. Quiero estar seguro de esa palabra. Newscaster. Locutores, presentadores, periodistas. Este trabajo es usualmente realizado por un periodista o profesionales de la comunicación. Ana María, no se duerma. Listo, y ya casi acabamos. Dime. Es como un periodista, porque el caster. Newscaster es, digámoslo así, como un locutor, newscaster, como alguien que cuenta o va narrando como las noticias, presentador prácticamente. Sí, y pues para ser presentador pues también se necesita ser periodista o profesional de la comunicación. Eso es. Por acá hacen una pregunta después, ¿cómo eran los periódicos y libros impresos? En los viejos periódicos o las viejas oficinas de periódicos y casas de publicación, este laborioso trabajo era hecho por typesetters, son como escritores, pero escritores como de máquinas de escribir, con máquinas de escribir. Las cartas, ¿sí? O letras eran arregladas en palabras o oraciones y ubicadas dentro de cajas de madera, ¿sí? O las type cases, que eran como este tipo de cosas que ven acá. Es muy raras, yo ni siquiera las conocí. Un grupo de cases containing, un grupo de cajas contenían todas las palabras para una página, para que una página fuera ubicada en una presa y luego echarle la tinta. Después una impresión era hecha con papel. ¿Bien? Prácticamente fueron las primeras máquinas de escribir que existieron en la historia. Ahora pues se compara lo que es los libros y todo eso de ahora. Entonces, los libros, las revistas, los periódicos y otras publicaciones ahora son diseñadas y compartidas en computadores. Cuando una página está fallando, un software especializado es usado para
por los diseñadores gráficos. Algo así dice por acá. Un diseñador gráfico arregla los textos, ilustraciones y fotografías en libros como el que estás leyendo ahora. El proceso es mucho más rápido y más creativo que como lo era en el pasado. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar hasta acá. ¿O alcanzo a leer otra vez? Sí, creo que alcanzo a leer esto. Tenemos 1 minuto, profe. Bueno, entonces, 2 minutos. ¿Cómo eran las telecomunicaciones antes, en el pasado? Cuando la gente contestaba a un teléfono para hacer una llamada o tomaba un teléfono para hacer una llamada, ellos tenían que hablarle a unos operadores de comunicación. Ellos conectaban la línea telefónica a la línea de los que recibían la llamada con un plug, no sé qué es eso, y una cuerda de una especie de hueco. Enchufe, profe. Sí. Switchboard to another. Esta palabra. El pool, que es el enchufe. En el enchufe de otro. El comunicador no podía hacer una llamada telefónica sin usar un operador. Mira, acá dije plug. Bueno, chao, profe. Pool, profe, era el enchufe y el de switchboard Sí, aquí era está. Plug, clavija. la enchufe. centralilla, como donde uno se mete a hacer las llamadas. Sí. Bueno, vamos a dejar hasta acá ahora sí. Chao, Nos vemos en la profe. próxima clase. Ya, profe. Bye bye. See you. Bye. Bye.